En comunicación en este momento con el diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada en la Cámara Baja de Comunidad Ciudadana. Yo le agradezco mucho, diputado, por este contacto. Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta sesión? Tomando en cuenta que, según lo que nos dijeron, ya algunas leyes han sido rechazadas en comisión. Hay una postura de querer arreglar todo con los créditos, pero no se quieren tocar las leyes. Muy buenos días, César. Un verdadero placer, como siempre, compartir contigo, compartir con todo el equipo y, por supuesto, con toda la audiencia del desayuno. Efectivamente, y aquí vale la pena hacer un recuento de algunos hechos importantes. El 12 de septiembre pasado, el Senado Nacional aprobó la abrogación de dos leyes incendiarias. Pasados unos días aprobó la abrogación de una tercera y derivaron estos proyectos de ley a la Cámara de Diputados. El 18 de septiembre, ya en diputados, la bancada de Comunidad Ciudadana solicitó que en la sesión que se estaba realizando ese día se pueda alterar el orden del día que ya había sido preestablecido para que con prioridad y prelación y ante la urgencia de una vez sentar un claro precedente en el tema de los incendios se pueda alterar el orden del día para que primero podamos tratar las leyes que ya habían sido aprobadas en el Senado hace días atrás. En esa ocasión se sometió a votación una resolución camaral por la cual se alteraba el orden del día para considerar con prioridad las leyes incendiarias. Y resulta que en esa sesión, arcistas y evistas, como en sus mejores tiempos, cuando no había peleas, cuando no había pugnas de poder, etcétera, votaron en bloque y votaron en línea para impedir y para rechazar la posibilidad de alterar el orden del día y de incorporar en el tratamiento de las leyes incendiarias. Después de ello, ha habido la última sesión de la semana anterior, cuando ya el presidente en el interín declaró el desastre nacional mediante un decreto supremo. En el marco de ese desastre nacional, de ese decreto supremo y en el marco de lo que establece nuestro reglamento, nosotros como comunidad ciudadana volvimos a solicitar a la presidenta en ejercicio, la diputada Chalco, que se pueda alterar el orden del día, vista que ya había una declaratoria de desastre nacional y nuevamente esta petición fue rechazada. Sin embargo, nosotros logramos hacer aprobar una resolución camaral que fue aprobada, vuelvo a repetir, por mayoría absoluta del Pleno, en la cual se insertaba la urgencia de que en esta sesión que se va a realizar hoy a las 9 de la mañana, debieran tratarse con prioridad todas las leyes incendiarias. Lamentablemente, en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Amazonía, la mayoría de los parlamentarios, pues fundamentalmente del movimiento socialista, arcistas, evistas y disidentes tránsfugas de la Alianza Creemos y un disidente tránsfuga de Comunidad Ciudadana, decidieron no aprobar la abrogación de las leyes incendiarias, decidieron rechazar. En este contexto, por supuesto, absolutamente repudiable y censurable de este grupo de parlamentarios, nosotros ayer como Comunidad Ciudadana le hemos presentado una nota al presidente Guaitari exigiéndole que estos proyectos de ley sean derivados al Pleno. En el marco del reglamento, estos informes que elaboran las comisiones son recomendaciones para el Pleno, pero es el Pleno como máxima instancia de decisión política la que debe considerar si confirma la posición de la comisión o si la revierte y la cambia y decide aprobar. En ese entendido, hemos solicitado y aguardamos, por supuesto, que en la sesión de hoy a las 9 de la mañana, vista la situación de emergencia nacional, visto el desastre por el cual continuamos atravesando y por un mínimo de sensibilidad, ojalá el MAS entienda que no podemos seguir en esta lógica de complicidad y de encubrimiento a ciertos actores que está claro son protagonistas y autores intelectuales y materiales de estos incendios y por lo tanto vamos a volver a exigir la alteración del orden del día, la incorporación de estos informes
de la Comisión de Medio Ambiente y Región Amazónica y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para luchar y para que estos proyectos finalmente sean aprobados. Es decir, diputado, que más allá de lo que haya pasado en la comisión, está en manos de los diputados la aprobación de estos créditos, porque hay mucha gente que pensaba, bueno, no pasó de la comisión, estas leyes no se tocan. Esto no es así. No es así. En el marco del reglamento, César, los informes que elaboran las comisiones son recomendaciones para que el Pleno, salvo mejor criterio, apruebe o rechace ese proyecto de ley. En este caso, hay un informe de rechazo de estas leyes. Será el Pleno, tendría que ser el Pleno, en el marco de nuestro reglamento, quien defina esa posición. Si confirma ese rechazo o en su caso se cambia de posición por la línea de aprobación. Entonces, es el Pleno quien debe tomar una decisión producto de un debate y de una consideración de estos proyectos de ley. Ahora, diputado, ¿se va a tocar el crédito, el segundo crédito para los incendios que ha planteado el presidente Arce hoy o son otros créditos los que se van a analizar? Un antecedente importante es ese. En la sesión pasada de la anterior semana, cuando se aprobó esta resolución camaral para que en la sesión siguiente, es decir, la de hoy, se puedan tratar las leyes incendiarias y también un crédito de 250 millones, se acordó de que en esa sesión era importante, y esa fue un poco la línea que se manejó desde la bancada de Comunidad Ciudadana y desde las bancadas de oposición, en el sentido de que estábamos viendo que producto de la emergencia del desastre continuaban los incendios, de que las capacidades operativas, logísticas, humanas del Estado han sido ya rebasadas y que está claro que más allá de cualquier diferencia política, partidaria, etcétera, necesitábamos dar una señal de responsabilidad con el país, de empatía con esos bomberos, con esos voluntarios, con esas familias que han perdido sus hogares producto de los incendios. Y en esa línea nosotros aprobamos el crédito de 75 millones de dólares que está dirigido a paliar los efectos de los incendios y la devastación por la que estamos atravesando. Ese crédito ha pasado al Senado, esperemos que el Senado rápidamente lo pueda aprobar. Pero en el crédito de 250 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, que hoy ha sido inserto en el orden del día, nuestra posición fue clara y hoy la ratificaremos. Primero, se deben abrogar las leyes incendiarias. No vamos a aprobar ningún crédito más si no se abrogan las leyes incendiarias. Y esto no por una lógica de irresponsabilidad, de condicionamiento, de mala fe, ni mucho menos. El problema es que el gobierno en todos estos días ha sido irresponsable y ha mostrado su verdadera intencionalidad. Mientras nosotros aprobábamos 75 millones de dólares para los incendios, para paliar, para generar logística, para generar equipamiento, etcétera, etcétera. Por detrás, el ministro de Medio Ambiente firmaba un acuerdo con los interculturales para declarar un suspenso a la pausa ambiental que se había decretado, que hasta el día de hoy no tiene reglamentación. Es decir, mientras nosotros aprobábamos un crédito para tener un gesto de mínima solidaridad con la tragedia, el gobierno firmaba un acuerdo con sus socios, con los interculturales que tienen muchísimo que ver con estos desastres naturales, para decirles, bueno, eh, aquí vamos a hacer una discriminación, aquí pueden seguir incendiando, pero aquí no. Entonces, esas cuestiones y esas acciones del gobierno son totalmente inaceptables, al margen de que hasta el día de hoy, César, hasta el día de hoy, la famosa pausa ambiental que declaró el presidente mediante decreto supremo ya hace semanas atrás, ni siquiera tiene una reglamentación. Entonces ahí tú notas que el gobierno no tiene voluntad, nunca fue prioridad el tema de los incendios, porque son juez y parte, porque tienen intereses políticos ahí, y mientras esa indolencia, esa indiferencia y ese actuar continúe por parte del gobierno de Arce, tampoco nosotros le vamos a seguir aprobando créditos a diestra y siniestra a título de la tragedia, cuando el MAS, el gobierno, han demostrado su total parcialización y su total decisión de no demostrar
empatía ni decisión política para realmente luchar contra este desastre natural. Diputado, usted toca un tema que es clave, creo yo, el tema de los interculturales, que usted dice que tienen que ver mucho con este descontrol del fuego en los últimos años. En ese sentido, se ha planteado una revisión de la ley INRA para ver cómo resolver el tema de los interculturales que aparecen por un lado y por otro y son los que están generando estos problemas de los incendios. Hace tiempo atrás, ya César, te estoy hablando de la gestión 2023, a través de una de las comisiones de la Cámara de Diputados, se generó un proyecto de modificación a la ley INRA, un proyecto de ley que lamentablemente hasta el día de hoy continúa en la comisión a título de consultas con el Ejecutivo, tuvo que ser repuesto en esta nueva legislatura 2023-2024 y el mismo está ahí durmiendo el sueño de los justos en la comisión, esperando que en algún momento pueda ser considerado y aprobado. Este es, entre otros aspectos, no solamente este proyecto de modificación hablaba del tema de los interculturales, que es importante, sino también hablaba de otros temas como el tema del saneamiento, etcétera, etcétera. Eran unas modificaciones más integrales. Lamentablemente este proyecto de ley ha sido bloqueado, ha sido congelado en la comisión, porque ahí, por supuesto, el MAS actúa en bloque y en línea, arcistas y evistas por sus intereses políticos, no han tenido la más mínima voluntad política de tratar este proyecto de ley. Además, hay otros proyectos de ley de iniciativa ciudadana, si no me equivoco, dos proyectos de ley, uno promovido por algunas organizaciones sociales y otro por alguna organización de la sociedad civil, que también están ahí en la nebulosa y no se terminan de considerar ni de tratar, porque no hay voluntad política de parte del gobierno. El gobierno, lo hemos dicho, lo hemos denunciado y lo ratificamos en este tema de la devastación, de los incendios, tiene pues sus intereses, tiene sus aliados como los interculturales, a los que por supuesto está buscando no dañar, a los que está buscando resguardar y por lo tanto la gran responsabilidad de esta devastación no solamente tiene que ver con que el Estado haya sido rebasado en sus capacidades, sino fundamentalmente tiene que ver con un gobierno que tiene intereses políticos y que a lo largo de estos años no solamente fue quien promovió las leyes incendiarias con Evo Morales, sino ahora son quienes se resisten a dejar de lado esas leyes incendiarias precisamente por intereses de orden político. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. No, a ti César, como siempre es un verdadero privilegio estar en tu programa y un saludo a toda la audiencia.